buenos días de nuevo en su programa Lo que pasó, aquí llevándole buena información. Buenos días país a esta hora de la mañana, donde mucha gente está todavía entre sábanas, ¿verdad? Y nosotros desde aquí llevándole siempre el acontecer nacional, pudiendo dar algunas opiniones desde este medio, desde este espacio, saludar a los compañeros y compañeras que tal vez están aún sin levantarse, viéndonos desde casita. Y así iniciamos la mañana de hoy, bien temprano, 6 y algo de la mañana hasta las 8 de la misma. Fíjense ustedes, señores, quería comentar, entrar con esa información, y ayer salía en el periódico Diario Libre, en su primera página, el anuncio del decreto que se emitiera por la venta de bebidas alcohólicas sin restricción. Señores, esto no es más que pan y circo en este país, pan y circo, porque ¿cómo es posible que este país a estas alturas, gente que se desempeña en la cosa pública, y digo que es una falta hasta del presidente de la República, emitir un decreto en este sentido? A este país lo único que se le lleva es mala información. Yo quisiera saber, uno que llega tempranito en la mañana aquí a este medio de comunicación, a esta planta televisiva, me llama poderosamente la atención que todos los días cuando salimos de nuestras casas, no vemos un solo agente de la Policía Nacional, esos que se anunciaran, 10.295 y tantos, aparte de que anterior a eso la Guardia estaba en la calle. Y señores, esto, excúsenme que pase de un tema a otro, pero son tantas cosas que uno quisiera decir como dominicano, porque uno se siente hasta impotente. ¿Cómo funcionarios de este país se burlan de la sociedad dominicana? Aquí un decreto para permitir, que de hecho se ha permitido siempre, el consumo de bebidas alcohólicas de forma rampante. Aquí es el único país que usted va manejando en su vehículo y compra bebidas. O sea, una cosa que es, cuando una persona toma un guía, está atentando, si no hace buen uso de ello, contra la vida de ciudadanos y ciudadanas. Aquí usted va a un lugar, sencillamente, desde su vehículo, y usted compra todo tipo de bebida. No hay ningún tipo de restricción. Y esto no es más que discursos políticos, lo mismo de todos los años, anunciando la venta rampante de bebidas alcohólicas. Yo me pregunto, como ciudadana, y esto es lo que este país se merece. Yo creo que nosotros merecemos una sociedad mejor. Uno se preocupa porque tiene hijos y demás, pero con ese comentario, y lo vamos a extender un poquito más, quiero dar la bienvenida a mi compañera Ivonne Ferreira, que está aquí. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Rosana. Buenos días, República Dominicana. Efectivamente, aquí estamos, tempranito, en este martes, que es 10 de diciembre, ya vamos avanzando en el año. Y vamos avanzando también, efectivamente, como tú dices, mi querida Rosana, con muchos problemas. Pero bueno, esta es la corrupción, ¿verdad?, en el mundo globalizado. Me gustaría saber, muchos militares, altos militares de este país, que son dueños de negocios de bebidas alcohólicas. Entonces, un país donde la droga anda rampante, sin ton ni son. A mí me gustaría hacer un análisis, Ivonne, y de eso vamos a hablar un poquito, hacer un análisis de qué es lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina en esta sociedad. ¿Cuáles son los logros que ha tenido este gobierno? Yo no sé si tú lo podrás ver, pero yo no veo ningún tipo de logros. Yo simplemente veo discursitos políticos igual que esto, igual que todos los años. El gobierno del presidente Medina ya lleva casi 2 años ahí en el Estado desempeñándose. Ayer veía una noticia aquí mismo en Diario Libre, donde mujeres después de 35 años no tienen forma de cómo insertarse en la sociedad, porque ya las empresas normalmente buscan personal un poco más joven, que va en detrimento eso de una sociedad, porque una sociedad donde gente con tanta experiencia acumulada no sirve de nada, donde los envejecientes no tienen ningún tipo de garantía tampoco, gente que tiene ahí tanto potencial que este país no valora. Entonces, ¿cómo es posible que mujeres, es una carta que se dirigía al presidente de la República, viendo cómo es posible que mujeres luego de 35 años no pueden ser insertadas en la sociedad, mujeres que en su mayoría son madres solteras? Así que me llama mucho la atención poder hacer ese análisis contigo, Ivonne, de cuáles son los logros
que tú piensas que ha podido hacer el presidente de la República a raíz de que hoy sale en primera plana esto de estos maricones, esto no tiene nombre, sale hoy las credenciales del embajador de los Estados Unidos? Yo pensé que iba con su esposa. ¿Cómo es la cosa? ¿Esposo, esposa? No sé. Su compañero. Bueno, pero bien, este es el país de pan y circo, esta es la sociedad que merecemos y me gustaría saber, Ivonne, tu parecer con relación a cuáles son los crecimientos obtenidos por el Partido de la Liberación Dominicana en estos últimos años, porque a mí que nadie me venga a decir que es el gobierno de Danilo Medina, es la misma cosa. Es la misma cosa. Bien, bueno, pues efectivamente mi queridísima Rosana Benito Dura y Curbera hoy. Y es que la fecha es propicia para hacer una especie de balance, ¿verdad? De cuáles son los logros y cuáles son los desatinos, aun cuando, no sé, no es como para destacar tanto los logros, sino las cosas que están por hacerse, pero ahí es el punto precisamente donde tú no encuentras tantas cosas que se han hecho a partir de todos esos discursos que se nos ofertan cada 4 años, que es lo mismo también del gobierno, en este caso de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. El momento es propicio a 4 años, a final del año, aun cuando no se rinden memorias, pero la gente está esperando y se hace esa especie de balance. Yo escucho los PLDistas, por ejemplo, que exhiben al margen de las buenas intenciones que pudiera o no tener el presidente Danilo Medina de implementar acciones que puedan distanciarlo de lo que han sido los anteriores gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso de Leonel Fernández, mi querida. ¿Pero cómo se va a Leonel distanciar? Fernández, como dice una amiga periodista del Perínclito de Villajuana, eso no es verdad, porque que se así van se a ha distanciar. comportado. No, digo que sería lo ideal para mostrar un gobierno distinto que pudiera, y por las intenciones también que se le adjudican a Danilo de querer distanciarse, no es posible, de ninguna manera es posible. Eso es imposible. Entonces, yo creo que aquí nos quedamos en pequeñas acciones, como son las visitas del presidente Medina, que yo creo que son más que medidas populistas, porque tú no ves uno ve políticas macro en ese sentido. Tú sabes que aquí hace mucho tiempo que está pendiente una decisión desde lo oficial con el campo agropecuario. Nosotros nos ahorraríamos muchísimos problemas. Nos ahorraríamos el problema de la migración, nos ahorraríamos el problema del hacinamiento, los cordones de miseria, que no son más que producto de la migración del campo a la ciudad, y claro está, ahora se le agrega también el componente de los inmigrantes haitianos que tenemos. Que siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos tenido, pero bueno, no podemos negar que en los últimos tiempos ha sido más notorio, porque ha sido mucho más esa migración, que tampoco ha sido casual, y es parte de la corrupción. Eso ha sido parte de una irresponsabilidad de nosotros como Estado durante todos estos años, Claro, entonces con relación a este problema que nosotros tenemos, al problema del campo, que son sobre todo estimulando, incentivando a los pequeños y a los medianos productores, pero desde unas políticas oficiales, que son finalmente quienes abastecen los mercados locales. Entonces vemos nosotros estas visitas y se ve como un paternalismo y se ve como que yo saco de mi bolsillo no, eso no es lo que se espera. Tú quieres ver como una decisión, una línea desde el oficial, una política, ¿verdad? Una política implementada al sector agropecuario, que tú puedas evitar todos esos problemas que nosotros históricamente hemos tenido. Eso se exhibe como parte de los logros de Danilo Medina. Ahora, yo creo que cuando el presidente Medina asumió el poder, hubo un problema fundamental. Óyeme, prácticamente declaró el país en quiebra con el asunto del déficit fiscal. Pero no ha hecho nada. Lo declaró en quiebra. No ha hecho nada al respecto. Okay. Este país se ha quedado. Y yo creo que sí, que es un país que está prácticamente en quiebra, porque si tú te pones a ver el problema de la deuda pública interna, para no irnos a la deuda pública externa. Eso ha sido uno de los logros del presidente Danilo Medina, aumentar la deuda pública. Eso ha sido uno de los logros, porque eso sí lo podemos destacar. Es que no hay forma de poder salir de todo ese desastre, óyeme, si no es endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos. Entonces, ¿qué ha pasado con ese déficit? Que ya aquí como que parece que nos vencieron por cansancio y no nos quieren hablar más del problema. No, ya no, porque no podemos ser nosotros reiterativos con esto. Óyeme, reiterativo, todavía Danilo Medina no se ha referido
de manera formal a ese déficit, que no sea el hecho de que cuando asumió el poder dijo, nosotros tenemos una gran factura, y después la explicación de esa gran factura, quien la ofrece es el señor Leonel Fernández, responsable de ese déficit del que Danilo Medina se benefició, por lo que no puede de ninguna manera garantizar ni distanciarse de Leonel Fernández. Danilo Medina no se puede distanciar, jamás, porque él fue beneficiado de eso. Entonces tú o apañas la corrupción o tú la combates. Entonces yo creo que Danilo Medina, yo creo que esto es más de lo mismo. La estamos apañando. Sí. Yo pienso que tú te encuentras aquí una serie de instituciones públicas, las botellas a granel. Mírame, por ejemplo, en el sector, en relaciones exteriores. Mírame para INEPRE. Es un desastre. Ahí lo que se estila no es una labor profesional oficial, no. Ahí es tratar de buscarse un espacio, un puestecito después de hacer campaña, porque es así se maneja el país. Para eso nosotros otorgamos poderes para que manejen y administren el Estado. Porque yo quiero enviar a mi hijo a estudiar fuera de aquí, entonces ven, dámele un puestecito ahí en relaciones exteriores, y con el dinero tuyo, con el dinero mío, con el dinero de todos y todas, entonces el hijo de ese funcionario, de ese militante o de ese simpatizante del partido oficial, cual que sea, porque no me quiero quedar solo en esto, porque todos lo hacen. Entonces se va a estudiar y nosotros tenemos, mírame cómo tenemos nosotros todas las botellas del mundo en relaciones exteriores. Entonces los logros, yo no sé, yo no los veo. No, es que yo te dije un logro, aumentar la deuda externa. Eso ha sido un logro del gobierno de Danilo Medina. Y a mí que nadie, mira, cuando tú hablas es que no se puede distanciar Danilo Medina de lo que ha pasado en el país. El daño que el Partido de la Liberación Dominicana le ha hecho a este país es irreversible. Eso no hay forma de que vuelva atrás. Lamentablemente, esa es la sociedad que nos toca. Este es un pueblo que se siente totalmente atrincherado. Y óyeme bien, atrincherado. Y eso es peligroso. Hay gente que se está jugando con esta sociedad. Ahora, uno se pregunta, ¿dónde están los hombres? Porque mujeres hay que quieren ponerle freno a esto. ¿Dónde están esos hombres? Para ver si nosotros rescatamos esta sociedad, porque lamentablemente, Danilo, ¿qué va a hacer? Si es parte de lo mismo. No puede contradecir a un presidente de la República, Leonel Fernández, que fue que lo hizo presidente. Pues la gente no se le puede olvidar eso. Claro. Un déficit fiscal que no, como bien tú señalas, no tenemos ningún tipo de informe al respecto, ningún tipo de informe. La sociedad está así, como que ha perdido las esperanzas. Mira, esto es un pueblo que bueno, un pueblo que aguanta tanto, un pueblo que vive sumido en la oración, porque hay que decir que este pueblo ora muchísimo, pero no es tampoco para que nos dejemos eso mismo. No basta rezar, mi hermana, no basta rezar. No es posible. No basta rezar. El sector agropecuario. Hacen falta muchas cosas para conseguir el sector agropecuario, ese que tú señalas. Vamos a revisar cuáles son los logros del sector agropecuario. Se quedan en discursos políticos únicamente. ¿Tú crees que si el sector agropecuario funcionara bien, con todos estos años de gobierno que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, fuera otra historia? Esto es una tierra rica que pudiese estar aprovechándose más una producción de la República Dominicana para mandar a otros países. Pero ¿cómo va a funcionar así con las visitas del presidente? Me gustaría saber esos productores del Bajo Yuna, por ejemplo, unos casi 4,000 productores de arroz, si Danilo Medina le ha cumplido las promesas que le hizo, con los créditos y con todos los que producen bambú también, que le prometieron 3, 4 millones de pesos y pasados 8 meses no le habían desembolsado ni medio millón de pesos. Entonces, es bueno pensar en todo eso. O sea, es tiempo, señores, de reflexión en este final de año. Esto es una sociedad que necesita recomponerse en todo el sentido amplio de la palabra. Mira ahí, por ejemplo, en el presupuesto del 2014, 1.500 millones casi para las ONG, porque eso hay que mantenerlas bien, porque esa es parte de la debacle de este país también. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido que más recursos ha manejado en toda la historia de este país. Entonces, yo quiero saber cuáles son los logros prácticamente, ya que a mí que no me vengan a hablar del PRD, que no me vengan a hablar del Partido Reformista, porque el Partido de la Liberación Dominicana bien ha sabido qué hacer con esos partidos. Lo ha hecho parte de esto mismo, porque aquí están los corruptos y están los corruptores. Me encanta. Tenemos una llamada telefónica. Vino regada hoy. No, es que hay que reflexionar como ciudadano. Me parece muy bien. Tenemos llamada. Vamos a ver. Buenos días. Buenas.
Baja el volumen de su monitor, por favor, para que se escuche bien. Vamos a ver. Buenas. Buenas. Sí. Bueno. Buenos días, señor. Buenos días. Adelante. Estoy de aquí de Higüey, que estoy llegando su interesante programa. Gracias. Gracias. ¿Sí? Está al aire, bueno, señor, el señor está... Mire, yo soy de los ciudadanos que creo que... Tiene que bajar el volumen del televisor, porque si no, no se le va a escuchar bien su intervención. Que el presidente de la isla tiene tendrá la mejor intención. Hello. Sí, está en el aire, señor. ¿Puede dar su opinión? Y soy de los ciudadanos que creo que el presidente de la isla tiene la mejor intención de... ¿Y usted cree que con intención este país se recompone? Mire, Caracruz, Bueno, no se escucha bien. Le vamos a pedir al amigo que está en sintonía que pueda marcar de nuevo. Sí, por favor, y vamos a decirle a las personas que nos encanta que participen, que por favor... Tenemos otra llamadita. Sí, pero vamos a decirle días. que bajen el volumen del televisor para que la llamada no se le caiga. Buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Sí? Le hablamos Manuel Polanco de Nagua, dirigente comunitario. Adelante. Yo quiero que ustedes, como un medio de comunicación y un programa que se ve mucho en el país, hagan énfasis en los comentarios sobre la ley de seguridad social, específicamente en los seguros de salud. Resulta que cuando usted le quiere medicar un medicamento, vaya la redundancia, regularmente el seguro le cubre el 70%, pero del medicamento más barato. Todos los medicamentos caros, todos, y me está sucediendo a mí personalmente ahora mismo, me caros de medicamentos, solamente me cubrió uno, el más barato, los más caros tengo que comprarlo. Entonces, ¿para qué pagamos salud? ¿Para qué pagamos una seguridad social? ¿Para qué estamos pagando un seguro médico? Ok, ahí Mira, está. la mejor respuesta a eso, usted recientemente hay una persona que están presa por falsificar medicamentos. Ahorita ese sale de la cárcel y nada, Nina, óigalo bien, aquí el pobre en este país no se puede enfermar porque están matando a esta sociedad. Ese es el mejor negocio, Rosana, el de la salud. A mí me encanta. Ese es el mejor negocio. Buenos días. A mí me encanta que usted vino hoy, mira, nomás que me ha dejado balbuceando esa chica. Vámonos con la gente. Buenos días. Buenos días. Buenas. Se cayó la llamada. Óyeme. El negocio de la salud, eso no tiene madre en este país, ¿no? Oye, eso no es un secreto para nadie. Y lo peor de todo es que la gente no tiene acceso a las informaciones, porque hasta eso se le niega en este país, las informaciones del sector salud. Mira, tú sabes una cosa, yo siempre sentí que con todo este asunto de la seguridad social, aquí como que nosotros asistíamos a un evento en el que se nos estaba explicando para que nadie entendiera absolutamente nada. Se me pareció mucho lo de la seguridad social al asunto este de la privatización, se le llamaba entonces capitalización. Nadie entendió nada. Ahora, ¿qué se hace para que tú no entiendas? No, exactamente, y ahora estamos, caray, mira, esto es en vivo, se me cayó una lente. Tenemos otra llamadita. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Buenos días, estimular a la gente tempranito a participar. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenas. Buenos días, adelante. Bueno, no se decide hablar. Sí, tenemos ahí la llamada. La tenemos. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, caballero. A mí lo que me molesta de ese partido, del PLD y de casi todos los partidos aquí, es que hacen su clientelismo a base de botella y de gente comprada. Entonces vienen y nos implantan una reforma fiscal todos los años y la vida aquí es difícil de vivir porque ya ni 10,000 pesos para usted ir a un supermercado y hacer una compra por 15 días. Esto es un desastre total. Todas las nóminas del Estado cobran en 2 y 3 departamentos diferentes. Por ejemplo, si están en salud pública, cobran en educación y etcétera, etcétera. Esto es un desastre. Entonces nosotros somos los que pagamos con los impuestos. Y esto, yo no sé, yo tengo un solar, lo voy a vender y me voy de este país porque a mí no me van a acabar. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ese es uno de los logros que podemos señalar del PLD, que ha sido el gobierno que más ha recaudado en detrimento de los bolsillos de los más pobres en esta sociedad. Así quiero aprovechar para dar la bienvenida
al patrón, al dueño de este espacio, Domingo Páez, que está aquí con nosotros. Buenos días, Rosana, buenos días, Ivonne. Bien, aquí, Rosana vino regada hoy, Domingo. sí, la estoy escuchando. No, Eso me parece indignada, me parece muy bien. La estoy escuchando desde temprano. Miren, y eso es bueno que la gente diga lo que piensa y lo que siente, no importa que lo diga con mucho limón, con mucha sal o con mucho picante. Te dejaron ahí en la agenda un tema que es tuyo en estos días, el de la seguridad social, porque te he escuchado increíble con este porque tema. Hay muchas cosas cuando uno se desayuna, cuando uno cena con mucho picante, a veces amanece muy áspero. Mira, por cierto, no se cenes con picante. Miren, con este tema de los impuestos, hay que resaltar, a partir de lo que decía Rosana y lo que decía el amigo televidente que llamó, que el problema aquí no son los impuestos. Aquí la tasa, la presión tributaria es baja. El problema es a quién le están poniendo los impuestos. O sea, la reforma fiscal recae fundamentalmente sobre lo que menos tienen para pagar. Si las reformas fiscales cayeran sobre lo que ganan más dinero, aquí el Estado contara con más recursos para darle respuesta a las demandas sociales, el Estado dispusiera de mayores recursos para implementar proyectos que impacten en la mejoría de las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, si aquí el Estado dispusiera de más dinero, no solamente estuviéramos haciendo el proyecto de la barquita, que impactará en una cantidad de personas importante, ¿verdad? Estamos hablando de unas 2.000 familias. Hiciéramos un proyecto de reubicación aquí, uno en Santiago, y quizás más, uno aquí en el Gran Santo Domingo, pero uno también en la capital. Pudiéramos hacer ese proyecto de reubicación no solamente del lado norte, sino que lo hiciéramos, o del lado este, sino que también lo hiciéramos aquí en la ribera de los Sames, en los Guandules, en esa parte de Gualey. Pudiéramos hacerlo en la Ciénaga también, o lo pudiéramos hacer en esa ribera de Santo Domingo Este, el dique, donde cuando vienen las temporadas de agua, la leptospirosis, impacta de manera terrible en esa gente. Si el Estado tuviera más recursos, nosotros también pudiéramos, digo yo. Yo digo que si el Estado, no si el Estado tuviera más recursos, yo digo que si los recursos del Estado se distribuyeran de manera equitativa. No más equitativa, sino atendiendo prioridades. Entonces fuera otra cosa, Domingo. Si los recursos del Estado, porque el Estado sí tiene recursos, en vez de destinarse a enriquecer los bolsillos de funcionarios de turno, y de empresarios de turno, pero entonces mira, yo creo que nosotros pudiéramos cumplir con mermar un poco esa deuda social acumulada que tenemos con el país, porque no sé, pero no puedo aceptarte, y perdóname que te interrumpa, el hecho de que tú me hables que si el Estado tuviera recursos, que si los recursos del Estado se utilizaran. Pero entonces así me parecería más correcto. Yo hago un ejercicio elemental, y comparado con cualquier otro país del mundo, o con un país importante de Latinoamérica, ¿cuál es la tasa, la presión tributaria, digamos, en Argentina o en Chile? O en Brasil, la presión. O en Uruguay. O en Uruguay. ¿Cuál es la presión tributaria? Es sustancialmente superior a la de República Dominicana. Y en esos países tenemos menos corrupción que aquí. Aquí la corrupción es un desafío a enfrentar. Pero tú sabes por qué tenemos menos corrupción, Domingo, porque fue que se rebasó la copa de la corrupción en todos esos países y reaccionaron. Nosotros estamos 2 pasos atrás con relación a esos países. No, pero está bien, ese es el origen. Lo que te quiero significar con esto es que no se resolvería el problema de insuficiencia de recursos del Estado, aunque la corrupción fuera cero en República Dominicana. Se puede mejorar. Oye, se puede mejorar por una razón sencilla. Es que tú tienes 50 funcionarios corruptos
y digamos que ellos se lleven cada uno 1.000 millones de pesos. Se están llevando 50.000 millones de pesos. Ahora, con 50.000 millones de pesos, ¿le damos respuesta a la deuda social? Yo digo que no. Oye, y pensando, hablando de esa suma astronómica, ¿verdad? De que cada funcionario se robe 1.000 millones de pesos, es un ejercicio elemental. No se le da respuesta al problema de la deuda social. Claro, no se le da de ninguna manera, se ha ido acumulando, no, mientras los otros han ido acumulando fortuna. No, de ninguna manera, oye, de ninguna manera justifico eso. Una cosa es que persigamos esos 50.000 millones de pesos que se estén robando los funcionarios, y otra cosa es que la demanda de 300.000 millones de pesos o 400.000 millones de pesos que tiene la sociedad pendiente en deuda social, lo podamos resolver con 50.000. Lo mitigamos. Porque, pero tú sabes y digo esto, Ivonne, porque el tema de la corrupción genera dolor y genera morbo, pero la gente no se le puede convencer de que es solamente ese tema. Por ejemplo, sí, pero déjame decirte algo con relación a eso que tú hablas de la deuda. Bueno, pero que entonces a que funcionarios corrompidos, nosotros tomamos, ok, ese monto y con eso no vamos a resolver la deuda social. Ahora, de eso no es lo que se trata. Lo que se trata es que nosotros podamos tener alguna vez, óyeme, tener decencia en la administración pública. Trata de las dos cosas. Para nosotros ser un poco referencia de esos países a lo que tú estás aludiendo, que dice que ellos tienen corrupción muy por debajo de la nuestra, pero la tienen porque, óyeme, ahí se rebasó el vaso. Oye, la crisis, como ocurre con la crisis, provocó los grandes está bien, pero se trata de las dos cosas. Lo que yo te quiero significar es que no se puede reducir porque tú me planteas el tema de la corrupción como contraparte a lo que yo planteo del tema de los impuestos, de que la presión tributaria es muy baja. Y yo te digo, se trata de las dos cosas, porque aún resolvamos el tema de la corrupción, si no gravamos a las grandes fortunas, no tenemos posibilidad de darle respuesta. Oye, no tenemos posibilidad de darle respuesta a la deuda social. Ahora, ¿qué pasa? Y nosotros caemos en ese gancho. Caemos frecuentemente en ese gancho y los políticos caen en ese gancho. Y se benefician. Por ejemplo, un empresario, para ponerte el ejemplo, es Jaina, que es un tema que tú has trabajado, se lleva 16.000 millones de pesos. Ahí, esa empresa se llevó 16.000 millones de pesos del Estado. ¿Cuánto pudo haber recibido el funcionario corrupto que permitió eso? ¿500 millones de pesos? ¿300? ¿O 1.000 quizás? Observas, se llevó 1.000 el funcionario que no creo, ¿verdad? El funcionario que permitió ese fraude que benefició a una empresa, ¿verdad? Se llevó 1.000. Ahora, esa empresa se llevó 16.000. ¿Y qué ocurre? Yo creo que lo contrario, se denunciaron 16.000 y probablemente entre esos funcionarios y sus jefes se llevaron 100. 100.000. No es posible. No es posible porque no podemos tirarlo así. Para exagerar la cifra, quiero decir que... No pierdan su tiempo en eso, la corrupción es imposible de desmontar en este país. Señor, eso es No, porque no estamos perdiendo el tiempo, porque estamos, justamente lo que nosotros hacemos es razonar aquí. Y si no hacemos eso, tenemos que irnos a negro. Hay que hacer el ejercicio. No, pero no puede decirnos que estamos perdiendo el tiempo. Es justamente lo que debemos hacer aquí. Y si hacemos lo que debemos hacer, entonces de ninguna manera estamos perdiendo el tiempo. Ahora, lo que quiero significar es esto, porque a mí siempre me ha preocupado, como comunicador y como político y como ente social, siempre me ha preocupado que la gente crea que el único problema de la inequidad aquí es la corrupción. Ese es un problema de la inequidad. Ese es un problema de la inequidad. Porque, y la gente se conforme con el morbo. Bueno, miren, robaron y ya. Caray, pero mira, ningún político, por más que haya robado, va a alcanzar las grandes fortunas que del sector privado se han construido al amparo de saquear el Estado desde el área privada. ¿Qué significa esto? Miren,
Lo que dejan de pagar impuestos. ¿Son poderes permanentes? Sí, poderes permanentes, pero los políticos y nosotros les servimos a ellos. Claro. Oye, y cuando de manto de encubrimiento para que la sociedad no se dé cuenta. Pero no solo eso, Domingo. De lo que ellos hacen y la gente se conforma con el morbo de que, bueno, Domingo Páez es un ladrón porque es político. Es más, mira, yo eso lo he sufrido en mi propia... en mi propio cuerpo. O sea, un grupito de periodistas con lo que yo he tenido conflicto, o creían que yo debía ser ladrón solamente porque era político. Imposible. Oye, y yo he tenido que enfrentarlos durante años, porque ellos asumieron que yo tenía que soportar la agresión de ellos, porque tenía que callarme, porque como yo había pasado por la CDE, donde hay muchos recursos, porque como yo había pasado por la Cámara de Diputados, donde la mayoría del que llega se corrompe, yo tenía necesariamente que estar corrompido y por vía de consecuencia tenía que tolerarle una grosería a un periodista, a 2 o a 3, porque a fin de cuentas yo tenía una cola y como tenía esa cola, tenía que soportar y aceptar que ellos me prejuzgaran y asumieran... Que nada más se trataba de que hurgaran un poquito, como pasaste por el Estado, iban a encontrar iban a encontrar. Y lo hizo Celso Marrancini, a quien yo lo decía anoche en el programa de Marte Piantini. Yo lo desafié durante todo el tiempo que tuvo en la administración de la CDE, por donde yo había pasado durante años, a que demostrara si yo había hecho un uso inapropiado de un solo vaso de agua en la CDE a mi paso por ahí. Ahora, yo te digo esto, así como se construye esa subjetividad, de que podemos decir, lanzar cualquier cifra, bueno, pueden haberse robado 100.000 millones de pesos, la gente consume ese morbo y termina apoyando a cualquier político ladrón, porque a final de cuentas todos son iguales. Sí. Al final, y ese es lo que nosotros construimos como subjetividad social. Yo pienso que son dos cosas, el político ladrón y el empresario que se asocia al político ladrón para llevarse muchas veces más que el político. Y la necesidad del político de tener ese apoyo del empresario ladrón, y cuando no tiene empresario ladrón, digamos que cuando no tiene esa plataforma de poder permanente que lo constituye en parte el empresariado, también las Fuerzas Armadas, también la Iglesia Católica, entonces se agencia construir esa plataforma, que yo pienso de alguna forma fue lo que ocurrió en 1996, cuando inició el Partido de la Liberación Dominicana, su gobierno no tenía poder permanente en el empresariado y lo construyó. Y entonces, la mayoría no lo tenía, lo construyó. ¿Y cómo lo hizo entonces? ¿Cómo tú me explicas que en ese tiempo que ha gobernado el PLD tenga un empresariado con una solidez económica, pero de manera tan rápida, se construye para permanecer porque entonces en el poder. se hizo porque es que necesitan esa plataforma. No, yo lo he dicho, mira, tú tienes como político dos caminos, o te suma el status quo y fortalece, ¿verdad?, los vicios del status quo, fortalece el esquema de convivencia y el esquema de relaciones, esto implica las relaciones económicas, lo fortalece, o transforma la sociedad para convertirla en un espacio de bienestar y un espacio apropiado para el desarrollo individual del potencial de cada ser humano. En el caso del PLD 96-2000, pensó en eso y estuvo accionando en ese sentido, y por esa razón fue desalojado del poder en principio, porque usted o enfrenta las fuerzas que mantienen el orden establecido para transformar el orden, o se suma a ella y profundiza las raíces sobre las que se tiene ese orden. ¿Qué fue la opción? Que fue la opción a partir del 2004, entre el 2004 y el 2012. La opción fue hacerle concesiones a los sectores de poder, a los sectores que alimentan la corrupción privada política, hacerle concesiones, fortalecerlo. Y esa concesión, por ejemplo, comenzó en el 96 con la capitalización de las empresas públicas y convertimos, por ejemplo, el sector eléctrico en uno de los mayores constructores de inequidad. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de que nosotros construyéramos un sistema que para mantenerse implicara sacar del Estado alrededor de $1.000 millones al año, que en este caso, en el caso del año
presente son 42.000 millones de pesos. Así es. Superior al presupuesto de salud, o superior al presupuesto de agricultura, o superior al presupuesto de obras públicas, o superior al presupuesto que nosotros, como 4 veces superior al presupuesto que nosotros debemos ejecutar en el ámbito de la vivienda para superar un déficit como de 25.000 o 30.000 viviendas que tenemos nosotros en estos momentos. Bueno, no lo podemos hacer porque decidimos construir un esquema que lo único que ha garantizado es engordar las grandes fortunas del empresariado que invirtió en el sector eléctrico. Bueno, pero tú lo buscas por otro lado y es lo mismo en las otras empresas. Entonces, lo que estamos construyendo inequidad, cogiendo del presupuesto 40.000 millones de pesos para engrosar las ganancias de empresarios del sector eléctrico. Pero en esa reforma también instaló el sistema de seguridad social, lo que hemos hecho es construir inequidad, que dé una reforma para construir equidad, para construir solidaridad social. Entonces, lo que hemos hecho es construir inequidad. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho el gran negocio, por ejemplo, con todo esto de la seguridad social? Las ARS. ¿Quiénes son los dueños de las ARS? Pero entonces, eso es lo que digo. Eso es lo que digo, mira. En todos los renglones. Construimos el sistema de seguridad social para garantizar la construcción de fortuna, más que para garantizar la construcción de solidaridad. Que un sistema de seguridad social en cualquier parte del mundo es un sistema de solidaridad cruzada. Oye, ¿tú sabes lo que es una solidaridad cruzada? O que se mueven recursos de quien más tienen para los que menos tienen, hacerle la vida menos gravosa y proteger incluso la economía colectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reducimos la cantidad de gente con enfermedades terminales a partir de una correcta inversión en salud, nosotros estamos ahorrándole al Estado una cantidad enorme de dinero que entonces puede llevarlo a educación para formar la próxima generación. Entonces nosotros teníamos que involucrarnos como gobierno, como partido, en un proceso de reforma orientado a eso, a construir un ser humano, por ejemplo, un ser humano que no fuera un ente de destrucción al otro ser humano, como ocurre, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja. Esta es una sociedad que construye máquinas de destrucción humana. Esos animales que andan por ahí matando mujeres, lo construye esta sociedad. Eso no lo importamos y lo construye esta sociedad. Porque no tenemos una política orientada a formar al ser humano desde el ámbito lógico de la educación. Y porque no tenemos una sociedad que, priorice la inversión de los recursos de propiedad colectiva en la construcción de un ser humano. Lo que utilizamos la inversión de los recursos de propiedad colectiva, que son los recursos del Estado, los del presupuesto, lo utilizamos en principio, o para garantizar engordar fortunas del sector privado, o para enriquecer a políticos corruptos. Por eso yo digo, ver las dos cosas. Y eso, ¿por qué la reforma aquí lo que construyen es pobreza? Porque no se grava la riqueza. Oye, la reforma, como decía Rosana, lo que construye es pobreza, y nadie quiere saber de una reforma fiscal, nadie. ¿Ustedes saben por qué nadie quiere saber de una reforma fiscal? En cualquier parte del mundo, los pobres les gustaría una reforma fiscal. Porque dicen, bueno, esa reforma fiscal es para quitarle cuarto al que gana, para dármelo a mí. Eso es lo que... Menos en este. Sí, menos en este, y nos vamos a la pausa. Pero oigan este ejercicio. ¿Qué es un impuesto? Los impuestos, que la gente no lo sabe, los impuestos son los recursos que el Estado le quita la ganancia de otro para invertirlo en proyectos colectivos. Eso es los impuestos, ese es el concepto de impuesto. Eso es lo que se presume. No, ese es el concepto de impuesto. Es que está totalmente ahora, aquí no. Aquí se le quita al que menos produce dinero, el que menos produce, para entregárselo al que más tiene. Ese es el problema del impuesto en República Dominicana. Porque eso es, y vos mira, se le quita impuesto a la gente para invertirlo en carretera por donde puedan caminar todos. Se le quita impuesto a la gente para invertirlo en hospitales
donde puedan ir los que no tienen con qué pagar una clínica. Se le quita impuesto a la gente para darle seguridad, para pagarle a los guardias, a los policías, para que no brinden un sistema de protección colectiva. Se le quita impuestos a la gente para desarrollar políticas que estimulen la producción y la incorporación de la gente al aparato productivo y que la gente entonces tenga una forma de ganarse de manera digna los recursos que necesita para satisfacer sus necesidades. Se le quita, o sea, ese es el concepto del impuesto, aquí se distorsiona. Aquí se le quita el impuesto a los que menos tienen para que se lo roben los que más tienen. Bueno, nos vamos a la pausa efectivamente y con mi queja, por supuesto, primero Rosana, después Domingo, me han dejado, pero yo estoy feliz, ¿no? Pero yo me han dejado, ya tú sabes. Pero estoy feliz. Yo me vine a coger mis 7 minutos, de los 30, mis 10 minutos que me tocaban, porque yo llegué tarde, claro, de los 30 a 10 para cada uno, eso es equidad. Ahora, si ustedes quieren imponerme una equidad invertida... No. Imposible. Vámonos y regresamos, porque Domingo tocó 2 temas interesantísimos que a mí me gustaría volver sobre ellos, efectivamente. Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Lo que pasó y le damos la bienvenida a la estrella de Lo que pasó, Ángel Acosta, ahí está. Muy buenos días, sí, eso es una forma de tapar el desastre, entonces la estrella. ¿Qué desastre? Lo que pasa es que tú... La seta daña a la gente. Tú... Y más si se juntan con nieve y 2 más que ahí eso se jodió. Tú como expresión de la intolerancia y de radicalismo sectario anidado en el ámbito político, con lo que no está de acuerdo, no hay forma de que te lo tragues. Pero nada, vamos a trabajar. Si es que trajiste tema como entraste ahora, acabando con el programa. Nosotros cuando nos íbamos a la pausa y cuando Ángel estaba por llegar, tenía mucho rato ahí esperando, teníamos una discusión, Ángel, y veíamos un poco, hacíamos como una especie de balance de las cosas que han estado ocurriendo y se refería Domingo a lo que él dice morbosidad del problema, del tratamiento que se le da aquí al problema de la corrupción, que bueno, no por morboso o menos morboso, es más reincidente cada vez más, ¿no? Y por supuesto que tiene su impacto, y tiene su impacto de manera muy directa en el problema económico y en cómo se maneja y se administra el Estado aquí en nuestro país. Y se hacían referencias a elementos muy puntuales en medio de todo este proceso, que era precisamente muy enfocado a lo que han sido los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y los logros que pudieran exhibirse, por ejemplo, en la actualidad por el presidente Danilo Medina, y desde el 96 hasta la fecha, con las primeras medidas tomadas por Leonel Fernández, 2 elementos fundamentales e impactantes que tienen que ver con el problema de la seguridad social y el problema de la solución, entre comillas, al problema, a la energía eléctrica, pasando por la privatización, pasando por la capitalización, volviendo sobre lo andado, como es lo que está ocurriendo hoy, y todos los que han sido beneficiados desde entonces y hasta la fecha en ese afán que tenía y esa necesidad que tenía el Partido de la Liberación Dominicana por construirse esa plataforma económico-empresarial de la que carecía en ese momento. Y entonces en ese proceso, todo lo que ha estado ocurriendo con el problema energético, que antes de la privatización y la capitalización tenía un subsidio que daba para todo, daba para tanto que también daba para la corrupción. Y entonces uno nunca se explicó por qué entonces el afán de privatizar, y el tiempo ha dado la razón. Eso mismo está ocurriendo con el problema de la seguridad social.
y lo que nos estuvieron vendiendo nosotros en ese momento y lo que está ocurriendo entonces ahora. Yo creo que ahí se va a tener que volver sobre lo andado con este asunto porque no ha funcionado, porque no ha habido la decisión de que funcione. Y entonces, bueno, la impotencia frente al Estado, frente a la administración pública y frente a qué cosas podíamos hacer, a lo que está, al establishment, a lo que está establecido y a la corrupción que hemos tenido en el mundo globalizado, pero que hemos visto también como parte de ese proceso algunos elementos, algunas situaciones que se han dado fuera de nuestras fronteras que yo creo que deberían también de llamarnos un poco la atención. Y si no, díganme ustedes qué es lo que está ocurriendo en un país por allá lejísimo que se llama Tailandia, donde hay una sociedad civil que está obligando a una primer ministro, óyeme, a cambiar su accionar precisamente por cuestiones de corrupción, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en otro país que está muy lejos, como parte claro está, de ese mundo globalizado que es Grecia, donde se está ahora mismo presionando por el presupuesto de 2014 y donde han habido movimientos muy serios. O lo que ocurre, por ejemplo, en Italia, con Berlusconi ahora mismo, sin dejar de pasar porque ahí es donde quería llegar también, por lo que ocurrió el domingo pasado en Venezuela. Pero yo lucha efectiva contra la corrupción nada más veo en Brasil, donde están persiguiendo, y un poquito en España, donde funciona un poco la justicia. Después en todos los otros países lo que se da en Grecia. ¿Qué ha ocurrido en Grecia? Bueno, ha habido bastante presión. Pero ¿cuántos son los presos en Grecia? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en Tailandia? Tenemos ahí la primer ministro que podría renunciar. Sí. Podrían obligarla a hacerlo. Sí, pero persecución real no hay. Porque mira, el problema de persecución de la corrupción es que cuando ésta se hace con vínculo de poder económico importante en la nación, no hay forma de perseguirlo, excepción República Dominicana con la quiebra bancaria, que como consecuencia de la presión del Estado norteamericano sobre el Estado dominicano, se llevaron a la cárcel a los responsables de la crisis bancaria, del fraude bancario, y bueno, purgaron una parte de la pena y una parte de los recursos se quedaron, se le dejaron una parte de los recursos, pero cuando la corrupción se focaliza solamente en el político, se garantiza la impunidad colectiva, porque el político es una especie de pararrayo de la corrupción de la sociedad. Y el político construye... Pero yo creo que a eso no se debe apostar, Domingo, porque en el caso muy particular de nuestro país, tú no puedes seguir apostando a esa capacidad de tolerancia que ha mostrado. No. Yo lo que creo es que tienen que poner visible los dos elementos, o sea, tanto el privado como el público. Y hasta que no se haga conciencia de eso, nunca se va a derrotar la corrupción, porque simple y llanamente ocurre lo siguiente: el político se roba una parte, el empresario se roba otra, pero después ellos dos se asocian hacia la sociedad para garantizar impunidad. ¿O tú crees que aquí hay impunidad porque la garantizan solamente los políticos? No, por supuesto que no. Claro que no. Claro que tanto es así que yo siempre he dicho que aquí hay temas que los medios, que aquí no hay un solo medio de comunicación que lo pueda soportar. Cuando se denuncia la corrupción de ninguna manera en obra pública con el asfalto, ¿quién tú crees que ahí hay un empresario privado? Oye, ahí hay un empresario privado, sea cierto o no lo que se está denunciando, hay un empresario privado. Observa que, bueno, la gente habla y consume Víctor Díaz. Y el otro empresario privado, que hizo negocio con todo. Ángel, hola Ángel. Muy buenos días. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Mira, yo quiero... No, si ustedes terminaron ese tema, me gustaría ver otra cosa. No, adelante, mi queridísimo. Si usted tenía otro tema, pudo haber intervenido antes. Dale para allá. No sé si ustedes saben que en este momento en Johannesburgo, ¿verdad? Exactamente en este momento, y si los muchachos tienen la posibilidad de capturar la imagen de los canales internacionales, todos están en una sola voz. Se ha iniciado hace alrededor de 2 horas, con retraso porque está lloviendo significativamente, el ceremonial de
despedida a Mandela. Y están sentados allí, es una cosa impresionante, Domingo, más de 90 líderes mundiales, entre ellos cerca de 60 presidentes y líderes importantes. Para mí fue llamativo ver que a la presencia del vicepresidente chino fue abuchado. El vicepresidente chino. Vicepresidente chino. Tú sabes que ¿Y por qué? China se ha ido convirtiendo, Domingo, en esa zona de África, en el neocolonizador. Ya salió de ahí Gran Bretaña, Australia, toda esa gente salieron. Entrando con su poder económico. Exacto, y en procura de metales, están explotando y colonizando quizá algo que ya habían abandonado las principales naciones del mundo. Entonces, es el único que ha sido abuchado, que no lo hacen un bu como hacemos nosotros aquí, sino hacen un silbido al tipo de la hincha de los españoles o los brasileños o los argentinos. La repulsa se siente. Sí, hacen un pitido, un silbido que es sinónimo de abucheo. De abucheo. Sin embargo, a todos los demás, casi a todos los demás líderes mundiales y presidentes han sido ovacionados, aplaudidos significativamente. La muerte de los... Está pautado 3 discursos en el día de hoy, amén de que hable la familia, su compañero de celda, que uno de sus mejores amigos, creo que ustedes han visto su testimonio de lo que significó convivir 27 años en la cárcel con Mandela, un señor con mucha lucidez y bastante joven todavía. Todos esos discursos protocolares de la familia, está incluido el discurso de Barack Obama, que será el primero en intervenir, del liderazgo mundial. Va a intervenir Dilma Rousseff. Y estará interviniendo también, parece que para cerrar, Raúl Castro. Ustedes recuerdan que el amigo Mandela, que la verdad que tenía un espectro de acción impresionante, cuando fue a Cuba, fue una de sus primeras visitas a Cuba. Después de salir de la cárcel. Después de salir de la cárcel, fue una de sus primeras visitas, y aquello fue escandaloso. Confrontó en Miami, yendo a Miami mismo, a la colonia cubana que... de Blanco y la colonia gusana. Sí, en el mismo Miami. O sea, él fue muy solidario con Cuba en momentos difíciles, cuando se caía ahí al secretario general de la ONU, quien está hoy. Él está hablando ahora en sí, exactamente en este momento. Ban Ki-moon. El estadio está a plena capacidad bajo agua. Tú sabes que Mandela, a propósito de la conformación del movimiento de los no alineados, bueno, África en ese momento estaba afectada por confrontaciones terribles, ¿verdad? Sí, claro. No, estuvo a punto de producirse ahí en la zona de Sudáfrica, al momento de la intervención de Mandela, con su influencia y liderazgo, porque las circunstancias van poniendo a los líderes en su justo lugar, ¿verdad? Si no hubiese estado ahí Mandela, yo creo que el baño de sangre que hubiese vivido África, todavía lo estuviéramos contando. Sí. Oye, me salió de la cárcel en el momento justo. Mira, sí, pero lo que quería resaltar es que cuando se conforma el movimiento no alineado, ¿verdad?, que fue a principios de los años 70, tengo entendido, Mandela recibió Mandela, Agostinho Neto, todo eso, esa camada de líderes. ¿Cómo se llama el primer esposo de la última esposa de Mandela? De la segunda esposa de Mandela. De la última esposa de Mandela. Sí, de la última. El presidente ¿cómo se llama? Que está ella encabezando la actividad, los actos, está encabezándolo en este momento. Bueno, todos esos líderes africanos, liberales, recibieron del movimiento no alineado el espacio de protección, de protección del que carecían a nivel mundial, porque ahora, como me parece que lo señalaba alguien en la Z, ahora
Nelson Mandela es un ícono de la lucha por la paz, por la justicia, por la equidad, por la democracia, pero a final de los años 60 y a principios de los 70 era un paria que no lo quería ninguna potencia. Sí, pero él, porque en un momento determinado él se convirtió, Domingo, su transformación se da en el momento que sale de la cárcel y asume el liderazgo de procurar unificar la familia sudafricana. Él modificó la táctica. Pero originalmente hay que decir las cosas como son. Él era el cabeza del brazo armado del partido del Congreso Nacional. Que había un brazo armado terrorista. Él creía, yo no digo terrorista, no, pero creía en la violencia. Terrorista, era terrorista. ¿Por qué? Era un grupo terrorista. Sí, porque el brazo armado de un partido político, ¿qué es? Pero tú me lo explicas, porque yo como que estoy en Libia. Hay dos tipos, porque, oye, ¿qué es el terrorismo? ¿Y cómo que consiguen los cuartos? No. ¿Tú quieres ir a ver cómo que lo consigue la FARC? No, está bien. Pero la forma de agenciarse los recursos no es lo que define la acción terrorista. Puede ser ilegal, puede ser lo que sea, pero no es lo que define. Lo que define la acción terrorista es la aplicación de la violencia. Bueno, pues todos esos grupos armados. Oye, la violencia convirtiendo en víctimas a inocentes. No, aterrorizando a la gente. Déjeme decirle algo también. A la hora de que Mandela sale de la cárcel, que es en el 90, también la situación del mundo es diferente. Totalmente diferente. Bueno, ya había caído el muro. Exactamente. Y es probable que entonces, no podía venir él con la misma... Él era un hombre diferente, porque normalmente tú sales de la cárcel en la situación que él cumplió 27 años de cárcel injustamente. Que fueron más. Porque tú sumas una parte que él cumplió previamente, que duró como... Que no fue continua. Que no fue continua, 5 años. 5 o 6 años. No fue continua. No, porque fue por otro caso que había estado preso. No, claro, esos 27, pero hubo otros... Pero en el caso de él, creo que se transformó en la cárcel. Creo que es un hombre nuevo al salir de ahí, totalmente diferente. Y por eso por eso se soporta una prisión tan larga. Exacto. O sea, tú lees... O sales lleno de resentimiento. O sale como salió. Hay una novela, bien, ¿no? Hay una novela que ustedes han leído, Papilón o Papillón. Papillón. Que esa novela retrata lo que le sirve de alimento a un ser humano cuando está en la cárcel para no dejarse destruir por la cárcel. Y parece que Mandela descubrió, alguien dice que en unos versos descubrió la forma de soportar la cárcel sin que la cárcel lo destruyera. De cualquier manera, parece, yo no recuerdo ningún funeral que haya reunido más jefes de Estado que ni siquiera los funerales de los papas, que son los funerales que más... Va a ser esto un récord mundial, lo que está planteado ahí hoy en ese estadio, y apenas es el tercer día. Van a ser 10 días, faltan 7 todavía de actividad. Un funeral de 10 días. Funeral de 10 días. Lamento mucho, Domingo, el comportamiento. Mira cómo está ese estadio. Sí. Bajo agua, señores, está lloviendo ahí. Sí. Y lamento mucho que los sectores del Partido Republicano en Estados Unidos hicieron oposición a la disposición presidencial de poner la bandera a media asta. ¿Y por qué hicieron oposición? Imagínate, ellos tienen... el Partido argumentando que era terrorista. El Partido Republicano ha tenido sus reservas con la conducta de Mandela. Entonces, sin embargo, los Yankees, el equipo de los Yankees, que vamos a decir es un elemento que nos une a Mandela, el equipo de los Yankees acaba de velar una tarja en su estadio principal, en el Center Field. Allá ellos tienen un parquecito donde tienen todos sus héroes, ¿no verdad? Sus ídolos, sus salones de la fama. Y ahí incluyeron ayer a Mandela. Wow. Eso, ustedes recuerdan que cuando él llegó a Nueva York, Mandela lo primero que quiso hacer fue ir a ver un juego de los Yankees y se puso un jaque de los Yankees, una gorra de los Yankees, una foto emblemática de él es en ese estadio identificado como Yankee. Miren, señores, el segundo tema que yo quería ver, Domingo, es
Danilo Medina... Recuérdate que para llegar a Domingo tienes que pasar por mí. Claro que sí. Danilo Medina... Perdona, porque es que está tan acostumbrado. No, naranja. Él es el único que soporte a mí. Danilo Medina, por ahora. Danilo Medina... Por ahora. Danilo Medina ha enviado una carta al presidente Barack Obama y como que ha pasado por debajo de la mesa el tema sin mucho debate y parece que el presidente mismo, que hace ya varias semanas envió esa carta, quería que eso pasara sin mucha trascendencia porque fue esta semana que la dieron a conocer, principio de semana. Esa carta tiene el interés de llamar la atención al presidente Barack Obama respecto de que los países miembros del DRCAFTA, de los cuales yo excluyo a Canadá, a México y a Estados Unidos, se está refiriendo el presidente Medina a Centroamérica y República Dominicana, se ven afectados o pueden verse afectados por el tratado transatlántico, ¿verdad?, que se ha creado un grupo económico. Se van a crear en el mundo dos bloques económicos. Uno va a ser el bloque económico del Pacífico y el otro el bloque económico del Atlántico. Ustedes lo van a ver próximamente como dos grandes bloques económicos se van a materializar. El presidente está llamando la atención de que la región nuestra se puede ver afectado por esa apertura de comercio que está dando Estados Unidos en esa asociación económica del Pacífico. Y yo creo que tiene algún viso de verdad el planteamiento de Danilo Medina y que da lugar a la preocupación, pero el presidente falla en un elemento, Ivonne, Domingo. Aquí hay que revisar el Tratado de Libre Comercio para lo que ha servido. Las premisas, los presupuestos pautados para la implementación en República Dominicana del Tratado de Libre Comercio no se han cumplido. Todo fue falso. Aquí la calidad de los productos de la canasta familiar y de los productos en términos general de consumo, de comercialización en el país no ha mejorado. Sus precios tampoco llegaron a bajar, todo lo contrario, se aumentó de precio. Unas 6 o 7 familias anualmente se quedan en los bolsillos con cerca de 2.000, 2.500 millones de dólares. Esto no ha beneficiado al pueblo dominicano, está beneficiando a 7 familias, de las familias tradicionales del país que se han convertido en una plataforma de importación muy desarrollada y con competencia ya a niveles internacionales. Entonces, ¿para qué ha servido el Tratado de Libre Comercio? ¿Para qué ha servido el DRCAFTA? Yo creo que no ha beneficiado en nada a la República Dominicana, exceptuando a esas 7 familias que se han beneficiado de un paquete económico de más de 2.500 millones de dólares. Solamente ellos, más nadie. Cuando tú analizas el nivel de importación, la balanza de pago entre República Dominicana y Estados Unidos, las importaciones de Estados Unidos han crecido más o menos en un 700, 800%. Mira. Y las exportaciones de República Dominicana se reducen anualmente en más de un 50%, todos los años. Si eran 100, bajaron a 50, el año siguiente bajan a 25, el año siguiente bajan a 12, hasta que vamos a desaparecer como exportadores. Aquí hay una crisis en nuestro aparato productivo con el tema de la competitividad, pero no obstante a eso, ese Tratado de Libre Comercio ha malogrado el aparato productivo nacional. Mira, el problema del Tratado de Libre Comercio fue que quienes lo negociaron pensaron en inglés. Aquí el sector productivo, el liderazgo empresarial, presionó mucho al gobierno para que se concertara el tratado y se pusiera en ejecución finalmente. Y los negociadores que presentó el gobierno norteamericano no tenían claro ni siquiera el sistema de intercambio a construir con Estados Unidos. Entramos de manera improvisada. Exacto, no tenían claro eso. Ahora bien, tampoco el Estado Dominicano aplicó políticas para estimular aquellos sectores productivos
que podían desarrollarse al amparo del nuevo esquema. O sea, y tú puedes tomar dos ejemplos sencillos. Nosotros nos quedamos con el turismo como espacio consumidor de la producción agropecuaria nacional. Pero hasta en el turismo, teniendo ese nicho privilegiado para el aparato productivo nacional, para el consumo sobre todo de alimentos, teniendo hasta en el turismo nosotros tenemos competencia con la importación. ¿Por qué? Por la calidad. Por la calidad. Aquí se importa carne de Estados Unidos para ofrecérsela a los turistas y nosotros tenemos ganado por todos los lados. No, pero se está importando algo más, Domingo. Oye, estamos importando para el sector turismo mariscos. Y resulta que esos mariscos son nuestros, son pescados aquí en proporciones, en masa, con tarrayas, y se lo llevan, lo procesan y entonces nos lo traen. Es una cosa increíble lo que estamos viviendo en la República Dominicana por falta de una coordinación de política para estimular. Y mientras eso ocurre, entonces nosotros estamos importando también mariscos, porque es legal no solamente con Estados Unidos, por ejemplo, desde Ecuador. Aquí se importan, todos esos hoteles de donde se importan camarones, pero la carta a la que tú aludes, Ángel, habla de que puedan considerar la integridad para los productos textiles, pero me parece muy bien que se pueda hacer una revisión de todo eso, porque como ustedes dicen, efectivamente fue totalmente improvisado. Fue como que vamos a ir arreglando la carga sobre el camino, y en el camino, oye, la carga se nos está haciendo bastante pesada. En textiles nosotros quizás ni siquiera debemos pensar. Que esa fue la motivación de Danilo para la carta que envió. La competencia es muy fuerte y nosotros lo único que podíamos ofrecer para competir era mano de obra barata. Y ya Centroamérica y Haití y hasta China, oiga, compite con nosotros en esa parte. Sí. Ya ni siquiera podemos pensar. Ahora, como decía Toledo, que lo vi en una declaración que ofreció recientemente, nosotros tenemos que pensar en fortalecer el turismo. ¿Por qué? Sencillo, señores, miren, porque el turismo, nosotros traemos el consumidor a territorio dominicano. Al que le vamos a brindar un producto exportándolo hacia su país, lo hacemos en territorio dominicano. ¿Qué implica eso? Que le quitamos al producto que vamos a importar el costo del transporte, que ahora mismo es el insumo que más sí, impacta. Sí, claro. El valor agregado más importante en cualquier producto que se mueve de un país a otro es el costo del transporte. No, pero ahí no sería un valor agregado, sino un insumo. Bueno, el costo agregado, porque no un valor agregado, tienes razón. El costo, el incremento de costo más importante es el que se da a partir del transporte. Entonces, por eso lo señalaba muy bien Toledo. Estos países, con la irrupción de China, con ese poder que tiene China, porque el poder de China es el siguiente, no solamente que se ha apropiado de la tecnología y tiene un sistema de investigación para construcción de tecnología nueva, bien articulado, está invirtiendo mucho dinero en la búsqueda de nueva tecnología, en la creación de nueva tecnología. No solamente eso, Ángel e Ivonne, sino que ellos tienen también la mano de obra barata. Sí, porque lo que ocurría con Europa y con Estados Unidos y con Japón, Ángel, era que ellos tenían la tecnología, pero no tenían la mano de obra barata. Esto tiene las dos cosas. Pero en ese tema de la mano de obra barata, Domingo, yo creo que más que la situación, que claro que tiene un valor importante en el peso del análisis que tú estás haciendo, esa mano de obra en China, lo que está en discusión, Domingo, es el consumo, la plataforma de consumo. Tú tienes en China una población hoy de 1.400 millones de chinos en un territorio cerrado. Sí, sí. No, tiene un mercado de consumo ya privilegiado también. Tú sumas a todo América, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Brasil, Argentina, Dominicana, y no tiene lo mismo. No llegamos a 700. No lo tiene. Entonces, cuando tú tienes un mercado de 700 frente a un mercado de
1.400 millones de chinos. El 20% de la comiendo, población. consumiendo ropa, usan cepillo, usan zapatos, panty, balaúmen, vaina, toda esa pendejada. Óyeme, es un mercado. No, que tiene el 20% inmenso. de la población presa ahí. Presa, ¿tú me entiendes? Entonces, esa es la ventaja de China, que China ha dejado de mirar hacia afuera, porque ellos tienen un mercado interno. Porque tiene, lo que ese mercado no tenía era capacidad de compra. Y por eso tú ves que China cambia totalmente, mientras aquí estamos, por ejemplo, en Venezuela, el maldito loco este de Maduro, está bloqueando con una economía. En China están haciendo todo lo contrario. Acaba de derrotarlo a ustedes. ¿Derrotar a quién? A ustedes, la derecha venezolana. No, pero Domingo, vemos ese tema más adelante porque no hay sorpresa en Venezuela. Pero en un país donde tú tienes los cuartos, regaló el día antes de las elecciones para no me haga el análisis que hizo Capriles. Está bien, termina tu análisis, pero no me haga el análisis cantinfleco de Capriles. Pero vamos a meternos al tema de Venezuela. Pero yo no lo he visto. Yo he dado seguimiento a la vida en democracia de Venezuela. Y yo lamento, Domingo, que un tipo como tú te haya dejado influenciar por un grupo loco viejo que no conocen a Venezuela. Oye, que no conocen a Venezuela, porque eso es lo peor. La gente se pone a hablar, pero no ha ido nunca a Venezuela. No, pero para analizar acontecimientos que se proyectan... Ni tienen contacto con Venezuela, pero como el fanatismo es... Bueno. Lo que está haciendo la izquierda en Venezuela hay que aplaudirlo, señores, porque eso es la democracia. Eso hay que aplaudirlo. ¿Usted me entiende? Peor que en República Dominicana está pasando en Venezuela, pero con creces, una cosa que va de aquí. Pero Ivonne y un grupo atacan a Lionel aquí, pero allá aplauden a Maduro. Eso es lo grande, eso es lo grande. Miren, señores, el caso de China es, Domingo, bueno, pero ya él tiró el titular y entonces vuelvo con China y deja las cosas en el aire, pero que tiene una estrategia maravillosa. Termina con China y nos metemos entonces a Venezuela. China... Este vino hoy a pelear aquí. China tiene un mercado cautivo, Domingo, y estos bloques que se han ido formando tienen el elemento de transporte de por medio, como tú muy bien dices. Toledo lo ve bien, porque él sabe que el objetivo de hacer el bloque del Pacífico, ¿qué significa? ¿Qué significa el bloque del Pacífico? No. Que tienen una vía interna ellos ahí para negociar. No, pero también que tienen a China de frente. No, pero tienen una vía interna ahí. El Pacífico es su vía de transporte. ¿Entiendes? El paquete que han montado con el Atlántico, que es este que está en juego, donde involucran a China, que debíamos entrar nosotros, porque nosotros estamos en... Y debíamos pensar en ese mercado que es más grande que el de aquí. Y podría ser más fructífero para nosotros que Centroamérica, Canadá y México. ¿Me entiendes? Entonces nosotros debíamos redireccionar el foco, y por eso me llama la atención que, como dice Ivonne, Danilo focalizó muy puntual esa carta. Parece que hay presión de los sectores, del sector textil. En República Dominicana le puso presión al presidente, el presidente instruye una carta y la envían al presidente. Pero yo creo que el problema va más allá del producto textil en la República Dominicana, que podría verse en peligro. Ese sector que ha comenzado a resurgir recientemente, ciertamente sería una pena que de nuevo cayera. Pero, Domingo, el tema del DERE-CASTA es mucho más profundo. Es más, el Congreso Dominicano debía estar pidiéndole al Congreso norteamericano revisar ese Tratado de Libre Comercio hoy. Debemos revisarlo, porque no ha dado los frutos ni ha cumplido el cometido porque fue creado en sus presupuestos. Pero si tú no aplicas políticas internas que te permitan estimular los sectores productivos que pueden aprovechar determinados espacios del mercado norteamericano, tú nunca vas a poder aprovechar un acuerdo de libre comercio con nadie. Es como el acuerdo con Venezuela de Petrocaribe y las habichuelas. Oye, tú lo sabes, Ángel, ¿por qué nosotros no podemos enviar la habichuela negra a Venezuela? Porque aquí la habichuela negra se produce más cara que en el mercado mundial. Así es. Y entonces Venezuela no va a aceptar como pago de nosotros habichuela negra a un precio superior, porque estaría regalándonos dos financiamientos, el del petróleo y también el de la habichuela. Sí. Sin embargo, Domingo, independientemente de lo cara que surja,
Es una falta de estrategia del gobierno dominicano no invertir esos recursos, porque aquí ese es un préstamo que crece como la amapola o los espaguetis. Ese préstamo no se está invirtiendo en tasa de retorno, con tasa de retorno. No, y la habichuela podría ser... Porque se está gastando, no se está invirtiendo. Bueno. El préstamo se está utilizando para financiar el déficit del sector eléctrico desde hace mucho tiempo. El préstamo, el financiamiento de Venezuela. Ahora... Solo para financiar el déficit del sector eléctrico. Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente... Lo están quemando en plantas ese dinero. Fundamentalmente, para cubrir el déficit del sector eléctrico. Y ocurre que... Ese es uno de los legados de Leonel Fernández. Pero tú sabes que una cosa, claro, como es un legado de Leonel Fernández, por ejemplo, el hecho de que, ¿cuáles fueron las condiciones que se crearon aquí? Volviendo al asunto del DR Casca, en principio. O sea, ¿cuáles eran las condiciones que nosotros teníamos para tener una competencia no desleal con otros mercados? No, es que no la teníamos, nosotros que no nos preparamos. Hemos estado en una desventaja increíble, por supuesto. No ha entrado el tema del arroz. Sí, exacto. ¿En el 17? No, en el 20. En el 20. Cuando entre el arroz libre sí. de impuestos, importación, ustedes verán cómo San Francisco de Macorís, La Vega, Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, mueren. Mira, si el Estado, por ejemplo, decide subsidiar la producción de habichuela negra, subsidiarlo de alguna manera, qué sé yo, liberal de impuestos, lo agroquímico. No, Domingo, lo que hicieron ahora en San Juan. ¿Qué? ¿Cómo lo hicieron? Mira, el gobierno fue a San Juan. Chequéate ese modelo que implementó Danilo ahora. Fueron a San Juan. Con equipos del gobierno, al estilo Balaguer, le prepararon la tierra a todos los productores. Y le sembraron la tierra. En San Juan no habían visto nunca una máquina sembradora. La vieron por primera vez hace un par de semanas. ¿Y por qué entonces no se importa masivamente? Ya el gobierno hizo una inversión. Ahora, nada más se pudo sembrar la mitad de la capacidad de la tierra de San Juan. Entonces, ¿por qué ese proyecto no se lleva a su plenitud? Se siembra toda esa producción y nosotros comenzamos a pagarle a Venezuela con esa producción que va a generar que la riqueza nuestra se quede aquí, porque tú le vas a pagar con el dinero que tú le estás cobrando a los dominicanos en el combustible, que se queda aquí, no va a Venezuela, y lo queman en las plantas, tú le vas a pagar a esos agricultores y ellos van a generar riqueza. ¿Me entiendes? Porque se están cayendo a pedazos todos esos productores. Respiraron ahora porque el gobierno fue y sembró, y parece que le van a comprar por adelantado las habichuelas. Sí. Bueno, pero es un modelo. Esos modelos, lo que pasa es que no se aplica ninguna política. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprovechar de los mercados extranjeros? Vender habichuelas. Bueno, pues vamos a definir una política que garantice producir habichuelas a precio competitivo para los mercados. Competitivo en este momento son el café orgánico, el chocolate y el cacao orgánico. Pero tú sabes por qué es competitivo. Porque casi no se produce en ninguna parte. Ah, bueno, sí. Si se estuviera produciendo en otra parte, nos sacaran de competencia porque no hay una política efectiva. ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos aprovechando nichos donde nadie produce, pero por ejemplo, ni siquiera en el café orgánico. ¿Por qué nosotros entonces no estamos estimulando la producción de café orgánico? Y en el tema del café... Porque con el problema de la producción, eso se está quedando simplemente que debería de implementarse una política de cara a todo eso que ustedes están planteando, que me parece muy válido. Eso se está reduciendo simplemente a unas visitas sorpresas de Danilo Medina cada domingo a diferentes comunidades. Y en el tema del café, Domingo, hay que tener pendiente que esta planta criolla, natural dominicana, que es un ícono nuestro, ¿verdad? Ese aroma del café dominicano es una cosa extraordinaria. Además que fue importante como producto de exportación. Hay un plan, Domingo, para sustituir toda la plantación dominicana por una plantación de Costa Rica que es resistente a la roya, la roya que afecta al café. Sí. Entonces, también tenemos que hacer un estudio y airear un poquito más este tipo de intenciones que se concretan en la República Dominicana en este momento.
Vamos a hacer una pausa, jóvenes. Sí, sí, sí. Sí. Adelante. Bueno, ya se incorpora al espacio Dorca Castillo, directamente desde San Juan, dueña de grandes plantaciones de habichuelas. ¿A ti te han ignorado, habichuela? ¿Tú te beneficiaste de una ignoración que hubo No, por ahí? ¿Tú te escuelas de unos cuartos? ¿Todavía lo deben? Sí. Todavía lo deben. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Los versos que leía Nelson Mandela en sus 27 años de prisión. De Ernest Henley, usted que decía que lo ayudaron a sobrevivir. Yo invito a... Invicto se llama el poema justamente. Invito a la población dominicana a que haga Un ejercicio. un ejercicio sí, de recordación a Mandela y que vean esa película. Esa película es una cosa extraordinaria. Invictus. Invictus. Invencible es la traducción del latín Sí. al español. Así se llama el poema, así se llama la película. Y así se llama el libro. Es un poema dentro del libro Ajá. de Friedman. Por allá por los 1800 Así es. lo escribió Ernest Henley. Mira. Mantiene la misma vigencia en el día de hoy. Sí, y de verdad que es bueno recordar, porque Mandela deja un legado de Sigue el buen evento. juicio, de un hombre lleno hay que tener un corazón bien grande para no salir resentido de 27 años de prisión. Entonces, imagínate si la gente se manejara con ese amor a su pueblo y con ese nivel de perdón de los enemigos. Ustedes lo hacen Tú igualito. ibas a hablar de las plantas a carbón. A carbón, sí, porque vi ayer que finalmente Bichara ha anunciado al país la adjudicación del contrato a la firma Norberto Odebrecht, ¿Y ya eso no está resuelto? Technolic, no. Ellos habían ido pasando las etapas de evaluación en la licitación. Y estaban pendientes de la Estaban presentación pendientes de la oferta económica financiera, sí. que también parece que la pasaron. Yo quiero conocerla, claro, tengo gran expectativa por conocer la oferta económica. Entonces el amigo Bichara anuncia ya la adjudicación a Norberto Odebrecht Tecnología, y el grupo Estrella, Manuel Estrella y ¿Cómo? Comparte. Entonces ¿Anda bailando ahí? ese consorcio de esas tres empresas van a montar 2 plantas a carbón, que también me sorprendió ayer domingo, que las plantas van a ser de 385 mega. Eso es mucho, porque yo creí que era 300, pero ahí se están sumando 160 megas más, que suman los 85 y los 85, que es un buen colchón para 2 plantas de este tipo. Sí, 170 megas más es más que un Itabo. Es más que un Itabo. Eso, o sea que yo creo que ahí hay una oferta sumamente importante. Sí. ¿Esa es una tercera planta? Claro, esa es una tercera planta. Una tercera planta. O sea, los 170, Megavatios. 85 y 85. Sí. Son estamos en 170. Miren, y los 250 fardos de cocaína ayer en Caucedo, ¿a quién se le adjudican? Bueno, no, ¿Qué? pero eso el ámbito penal se encarga de adjudicarse. Creo que es En la la de- labor muy sostenida que está desarrollando la Dirección de Droga, Sí, que por sin cierto, hacer mucho ruido, sin hacer mucha laraca. y sin tener mucho protagonismo mediático. Sí, Hay 6 personas detenidas, pero no se puede decir nada, contrario a como hacía la gestión anterior, que daba nombres de una vez, sin las investigaciones del lugar. Entonces, ayer el vocero de la DNCD decía que aún no se puede mencionar a nadie en mi esto. ex porque amigo Miguel Medina te refieres, ¿verdad? nuestro amigo Miguel Medina. Miguel Medina está dando cátedra en República Dominicana de lo que es
Una vocería. El uso de una corbata. No, como vocero Yo todo el mundo conoce la trayectoria de Miguel Medina en la República Dominicana. No, mira, el trabajo de comunicaciones que está haciendo al frente de la DNCD es un trabajo de comunicaciones que merece encomio. Oye, ¿por qué? Miguel Medina es un hombre de bajo perfil. Es un hombre de bajo perfil. Y hacer relaciones públicas siendo de bajo perfil y hacerla efectiva es porque o se hace un uso intensivo de la inteligencia o se explotan a plenitud los vínculos. ¿Entiendes? Sí, claro. Porque el relacionador público tiene necesariamente que realizar un rol casi protagónico. De manera que lo que está haciendo Miguel, vaya, en la DNCD, pero es, si se quiere, una sintonía muy efectiva con la característica del actual director de la DNCD, porque también es un hombre de bajo perfil. Eso justamente iba a decir que de qué forma el relacionador público anterior era el propio ex jefe de la policía, que era el primero que salía diciendo, agarramos agarramos aquel, o sea, él era el propio vocero, no había forma. Mira, en la DNCD se dio, en la anterior administración, unas situaciones muy peculiares. Cuando estaba cuando estaba de jefe de policía, Guzmán Fermín prácticamente era el Lazarillo de Torme. Eclipsó totalmente a la dirección de drogas. Sí. A Rosado Mateo, tú dices. Sí, el Lazarillo de Torme de Rosado Mateo. Y ustedes recuerdan que en todo esto de la persecución de Figueroa Agosto, la irrupción del jefe de la policía en el ámbito de la DNCD, procurando figuraciones mediáticas y protagonismos falsos, era apabullante. Parecía que por momentos... Parecía que el director de droga era un muchacho mandado sí, pero es que de hecho lo era. Lo dañó, lo dañó en términos de la imagen. Y luego él tenía la necesidad de revertir eso. Entonces, luego que se va el jefe de policía, entonces, como Rosado Mateo aspiraba a ser jefe de policía, salir de ahí, entonces construyó un nivel determinado de protagonismo. Y hasta una relación, se empeñó también en construir una relación eficiente con los medios de comunicación que terminó dañándola al final. Sí. Buena, porque era buena, estaba bien orientado en ese momento. A una burbuja y... No, había un buen equipo, estaba bien orientado. Y profesionales muy correctos. Él se ocupaba de informarle a los conductores de corriente de opinión los detalles sobre aquellos eventos que podían dañar a la DNCD y le dio resultado. Después lo abandonó porque se encapsuló, yo no sé, teniéndole temor a qué cosa. No, hizo muchos trucos de cámara en esa gestión. Y terminó, mira cómo terminó, quién fue su asistente, dónde está su asistente hoy en día, o sea... Pero no asistente, porque en honor a la verdad no fue asistente, es lo que era parte importante del equipo, y parece que era más que asistente. No, es como una campaña. Es una campaña. No, él se metió en eso, ese es un bound, y para no alargar esto, porque no tengo intención de lastimar a Rosado. No tengo ningún deseo de eso. Bueno, cuando se dice la verdad no se lastima. Estamos haciendo un comentario. Hay verdades que lastiman. Pero Rosado violó una regla elemental en la defensa penal. La responsabilidad penal es individual, no puede ser nunca del ámbito colectivo. Y los superiores, cuando hay alguien que tiene problemas de corte penal, debe preservarse, y si tiene que otorgarle solidaridad, otorgársela en un plano que usted no se dañe también con el otro. Ahora, pero, Dios mío, en el tema... Ajá. ¿Se puede pensar que él se involucró en esa responsabilidad penal sin tocarle nada? Hay que ser muy pero para pensar eso. El tema que me ocupa, Dorca, es el caso de la situación de la
adjudicación ya finalmente de las plantas a carbón, lo que esto significa. Quisiera conocer el valor de las plantas, pero me llamó la atención que Domingo ayer en la tarde enteró a doña Consuelo Despradel, que es nuestra jefa y guía, de una situación que comienza a darse, que la vivió Domingo Páez en el entorno de Radamés Segura, en la CDE. Esas plantas ya fueron boicoteadas en una ocasión. Sí. Desde el 2005. En un proceso mucho más avanzado. Hasta los solares se le enviaron para la construcción de esa planta. Sí. Ve a Asua. No, pero que aprobamos una carta de crédito de 800 millones de dólares para eso. La aprobamos en el Congreso. Una carta que eso era los cuartos en mano. Cuarto en mano, 800 millones de dólares. Y la planta se echaron para atrás. Oye, una carta de crédito de 800 millones de dólares y la fuerza de los generadores. Que luego hubo de hacerse otra más ley. Una campaña mediática de descrédito. Que luego hubo de hacerse esa ley para eliminar y anular esa carta de crédito. Terminó después, con Don Marrancini ahí. Una cosa tortuosa. Ahora parece que inician un proceso, ya no pudieron bloquear la planta en la etapa de la licitación, y parece que inician un proceso ahora de cuestionamiento de la CDE. Trataron de desacreditar el proceso de licitación, no pudieron. La fortaleza con que salió al frente la CDE y de manera particular Bichara a enfrentar la credibilidad del sector, y parece que algunos de los miembros de la comisión de licitación se querían prestar a esa vagamundería, pero la fortaleza y transparencia con que se manejó el proceso de licitación impidió que colapsara las plantas a carbón en medio de la licitación. Ahora, en esta etapa donde se va a iniciar, yo espero que antes de comenzar el año se inicie la construcción de esta planta, ya no hay excusa. No, se va a firmar este mes. Oye, no hay excusa para que se inicie el proceso de construcción. El presidente... Yo quiero ver el primer Picasso, Domingo, y el avance inicial. Se va a dar este Son mes. 200 millones de dólares que hay que buscar. Oye, se va a dar este mes. 200 millones de dólares. Están ahí en su cuarto con los impuestos que se le van a cobrar por venta de empresas. Ah, ¿se le van a cobrar Tricón? Sí. ¿Cuánto que se va a cobrar Tricón? Yo no sé, yo pienso que son algo más de 200. Deben ser más de 200 millones de dólares. Entonces, ahí están esos cuartos, no hay problema. Están bueno, ahí. porque lo especialicen. Oye, pero no han entrado, hermano. Que lo especialicen. Deja que entren. Pero deja que entren. Pero espérate, pero deja que entren. Que Danilo no va a ver esa planta ni en el 20. No, deja que entren. No, pero, ok, Danilo, oye, podrá reivindicar, podrá irse del gobierno, pero va a reivindicar el nivel de responsabilidad más alto que ha tenido político alguno en las últimas décadas. En el sector eléctrico. Después de Joaquín Balaguer. Oye lo que Danilo va a reivindicar. El nivel de responsabilidad. Y del PRD, Domingo, porque el PRD fue el que construyó esas plantas a carbón. Las dos. Todas las que hay en el país. No, pero está bien. Está bien. Estamos hablando entonces de pero eso no es mucha cosa. Eso no es mucha cosa. Bueno, eso es lo que tiene parado el país. No, eso no es mucha cosa. Pero es lo que tiene parado. No, pero te puedo decir por qué no es mucha cosa. No, sigue con la historia. Ah, bueno, porque yo te puedo decir por qué no es mucha cosa. Oye, Danilo Medina podrá reivindicar en el futuro haber sido el político que asumió el más alto nivel de responsabilidad en el ámbito educativo nacional. Podrá reivindicar en el futuro. Parece que así será. Que habrá sido el político que asumió el más alto nivel de responsabilidad en el ámbito eléctrico del país. Espero que así sea. Yo diría que en la seguridad ciudadana. Habrá sido el político que se comprometió de manera más eficiente y responsable con la reversión del estado de inseguridad, que no ha logrado. No, pero tú estás aquí para complacer competiciones, porque Dorca lo pidió. No, porque me está ayudando a razonamiento. Oye, y se lo agradezco. Estos compañeritos son una cosa. No. Seguimos enumerando. Me está ayudando y se lo... pero seguridad todavía no lo anoten. No hay resultado, pero él está diciendo compromiso con los temas que se ha comprometido. Mira, asumió algo que yo creía que no iba a durar mucho. Ese envío de los militares a la calle, eso tiene un costo enorme. Claro. Y también, se salvó porque era Cifrido que estaba ahí. Claro. Porque si no está Cifrido ahí, le cogen los cuartos y no mandan nada. El costo o matan quintuplicado si hubiese sido otro ministro de Fuerza Armada. O engañan a los guardias.
quintuplicado, porque de una vez los guardias lo convierten en un negocio. O sea, mandan a los guardias a pasar hambre a la calle y a pedir, a corromperse, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la crisis aquella, me tuvieron al matar, por cierto, esa vez. Con la crisis del combustible, 2 veces me tuvieron al matar los guardias. Pues yo era reportero de Color Visión y de Hoy, y yo era muy temerario. En una firmé a un sargento que me decía, me tuvo 1 hora y media a punta del fusil frente al periódico Hoy, y a todo el ejecutivo del Hoy que llegaba a intervenir, lo declaraba preso y lo cogía en la bomba. Tuvieron que subirse en el edificio para tomar del periódico Hoy, porque era la bomba que está ahí enfrente, para tomar una foto, porque nadie se atrevía a acercarse. El tigre estaba loco y decía nada más, pero yo me he arreglado porque tú debías estar bañado en sangre ya. Te quedaste corto con los, oye, con los compromisos que ha hecho el presidente. Y otra vez en la Máximo Gómez. Esta Dorca es una bocinita muy buena. Entonces, no, mira, para nada. Oye, comprometida con la objetividad. Esta Dorca no es fácil. Oye, Danilo comprometida Medina, con la objetividad. Oye, Danilo Medina. La objetividad. Déjame ver. Mira, existe. ¿y tú sabes qué? Danilo Medina también pasará. Yo no conozco. Dorca quiere que tú hagas ridículo y que enumeran los logros de Danilo. ¿Y cuáles son los logros de El Danilo? ridículo, él está logrando cosas que están ahí, está nombrando cosas que están ahí. Todavía no pueden presentarse puede haber logros, en 1 año y pico no hay logros. Uno está nervioso con Danilo todos los días. ¿Cómo que nervioso? Oye, claro. Danilo Medina es el gobernante que mayor nivel de responsabilidad ha asumido en el ámbito de la salud. De la salud para los la cuota de recuperación. Sí, no, preséntame otro que haya asumido mayor nivel de responsabilidad que él. En ese ámbito, en el ámbito de la salud pública para los pobres. O sea, esa cuota de recuperación que la gente tanto no, pero espera. está bien, no, yo hablo cosas más por ejemplo, trascendentales. Sí, la instalación de las unidades de atención Domingo, primaria. ¿tú sabes la cantidad de gente ¿Tú sabes cuánto se ha ahorrado? Tiene 5 meses sin cobrar después que promesa. suspendieron la vaina esa del cobro de la cuota de recuperación? No. Ahí hay familias que no van a ver la Navidad. No. Que no van a ver la Navidad. Con el agua cortada, la luz cortada, la casa se la quitaron. Porque tienen 6 meses sin que le paguen. No sea hiperbólico, mira. Pero Dios no sea hiperbólico. Pero venga, ¿te mando a buscar a la gente? No, mándala a buscar. Okay. No hay 100. No hay 100, no hay miles. No hay 100. Hay miles. No hay 100. Pero dile al ministro que vaya al hospital de Cienfuegos a Santiago. Hoy. No hay 20 en Cienfuegos. En Cienfuegos no hay 20. ¿Y tú sabes por qué? Dile que vaya al hospital Cabral. ¿Y tú sabes por qué en algunos casos lo hay? Por ineficiencia administrativa. No porque falten los cuartos, porque yo conozco el tema. No porque falte el dinero. El dinero está en salud pública. Yo me alegraría si fuera ¿Tú sabes cuánto se ha ahorrado este año salud pública solamente en compras? Pero sí, ¿cuál es el otro? ¿Tú sabes cuánto se ha ahorrado? O sea, de su presupuesto. Más de 100 millones iba. No. Oye, escuchen. Se ha ahorrado más de 1.800 millones de pesos en compras solamente. Salud pública este año en compras. Oye, en compras. ¿Tú sabes lo que ha significado? Porque esos cuartos estaban ahí en el presupuesto. El único mérito que yo le veo a salud pública en este momento, porque todavía no le veo los méritos, Domingo, es que se decidió a enfrentar la falsificación de medicina en el país. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes idea cuántos años tiene esa práctica. Mira, yo veo otro mérito. ¿Y cuánta gente han cuántos muerto? han muerto fruto de esa irresponsabilidad? Mira, podrían no seguir queda muriendo. con las autoridades. Queda un minuto. Ustedes me han escuchado, ya Ángel, el burro por delante, como dicen en Miche, me pongo adelante porque yo soy... No, el líder por delante. Soy el que más jodo. El líder. Ustedes me han escuchado hablar sobre el tema de la seguridad social. Miren lo que dice la DIDA. 450,000 afiliados han sido atendidos allí, insatisfechos con el Seguro Familiar de Salud. Atención, Cizarrillo. Y eso... hace mucho debió estar cancelado.